Dice, bueno, me depositaron mi plata, cobré, me voy a ver cuánta plata tengo, entra al home banking y se encuentra con que le robaron toda la plata. Es decir, alguien se llevó la plata, desapareció la plata, comió la vaca, diría nuestro folclore local, pero ya este que comió la vaca es electrónico y es un robo informático, es decir, alguien armó una trampa o una especie de estafa virtual y la persona se encuentra que su plata que estaba en una cuenta virtual ya no está más. Y cuando va al banco de Formosa a reclamar, le dicen, mire señora, usted le debe haber dado la contraseña a alguien, usted es la responsable de cuidar su cuenta, usted sabe que tiene que mezquinar su número de contraseña, el número de usuario, usted tiene que cuidar lo suyo, nosotros no tenemos la culpa. En definitiva, no le dan respuesta. Así mismo. Vos Es así. como abogado has defendido clientes del Banco de Formosa que fueron y te dijeron, doctor, mire lo que me pasó. Me Claro, estafaron. tal cual. Me Tal estafaron. cual. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué hicieron, Juan Manuel? Nosotros empezamos, bueno, fue así tal cual como lo venís relatando. El primer caso fue de una chica que también es empleada pública y me viene con el planteo, ¿no es cierto?, de que de repente el sueldo le desapareció sin saber por qué y que todo empezó con la migración del viejo home banking al nuevo home banking, donde ella sigue los pasos que el mismo banco ofrece, el instructivo en su página oficial, y después subieron videos a sus canales, a sus redes sociales de cómo hacer la migración en ese momento. Ella sigue los pasos tal cual el banco le pide y no logra hacer la migración. Y entonces, de repente, cuando se da cuenta de que algo pasa, de que no puede, no le permite, decide ir y hacer el viejo método, que es ir al cajero automático, con la tarjeta de débito, sacar un nuevo usuario de home banking y probar de esa manera. Hace eso y lo logra, pero ya pasada la tarde, ya casi de noche. Y ahí se da cuenta que su sueldo no está en la cuenta, que su cuenta está vacía. Empieza a investigar a ver cómo los últimos movimientos, qué había pasado, y se da cuenta que todo su dinero fue distribuido en 3 cuentas de billeteras virtuales, que ahora es un auge, y bueno, y el dinero se había distribuido en esas cuentas. Llama al 0800 del banco, obviamente no la atiende nadie por el horario, hace la denuncia policial, dice, mirá, me robaron la plata de mi cuenta bancaria, que es el primer paso, eso la gente tiene que saber ante esa situación. Lo primero que tiene que hacer es dirigirse a la División de Delitos Informáticos de la Policía de la Provincia, hacer la denuncia, ¿sí?, informar y ofrecer todos los medios electrónicos que tiene a su alcance, como ser el celular, la computadora. Siempre la persona que sea víctima, obviamente, o que se sienta víctima de un delito o de un ciberdelito, tiene que concurrir a la División de Delitos Informáticos, hacer la denuncia y ofrecer todos sus aparatos electrónicos para que sean peritados en algún momento. Luego al día siguiente fue al Banco Formosa y ahí se encuentra con la primer barrera, por así decirlo, que el banco le dice, sí, resulta que se hicieron transferencias de tu cuenta y ya se perdió la plata, ya no se va a recuperar porque ya se fue en cuentas que no se sabe quiénes son, lo cual es falso, porque el banco, hoy en día hay muchas aplicaciones donde uno coloca el número de CBU, el número de cuenta y te brindan datos que se pueden brindar, como el nombre y apellido de la persona, el número de documento, DNI, domicilio, o sea que se pueden recabar datos si se quiere. Y el banco le dice, bueno, listo, no vas a recuperar tu dinero. Ante esa situación, ella recurre a mí, empezamos a hacer los trámites administrativos como corresponden. Fuimos a la Defensoría del Pueblo, le dijeron que no se iba a recuperar el dinero, que ya se había perdido y que ya, ¿qué va a hacer? Qué pena. Fuimos a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, la misma versión. ¿Por qué a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor? Porque no nos olvidemos que hay una relación de consumo entre el banco y el cliente. Entonces, al haber una relación de consumo, prospera la instancia de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor. Iniciamos el trámite, todo administrativo. Se presenta el banco a una supuesta audiencia de conciliación en la subsecretaría, pero jamás asistieron, o sea, presentaron un simple escrito
cosa que no hace a una audiencia de conciliación. Desconocen los hechos, desconocen la propia falencia en el sistema de seguridad y obviamente nos dejan habilitada la vía judicial, que fue lo siguiente que hicimos, atento a la urgencia de la pérdida total del dinero, de su sueldo, o sea que la dejaron totalmente desprotegida y el carácter alimentario que tiene el sueldo. Entonces iniciamos una medida autosatisfactiva que corrió con los tiempos procesales que tenemos en Formosa, pero resultó favorable, y fue el primer caso donde la justicia formoseña le ordena al banco que en 48 horas le devuelva el dinero perdido a raíz del planteo que nosotros hacemos. Para que la gente entienda y no hacerlo muy extenso y que se siga comprendiendo el caso. El Banco Central de la República Argentina es el que nuclea a todos los bancos y el que emite ciertas órdenes. El que le dice al Banco Formosa, por ejemplo, usted para operar como banco tiene que cumplir con ciertos requisitos, entre ellos los de seguridad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Banco Formosa es quien debe proteger el patrimonio que es el dinero de la gente, de todos los clientes que tiene, de todos sus usuarios. En cuenta sueldo, aquel que vaya a abrir una cuenta, el dinero del patrimonio está protegido. Si pasa algo, es responsabilidad del banco. Es responsabilidad del banco. Ahora, hay fallos inclusive del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Córdoba, donde aún después que la persona ha, sin querer, caído en el delito, en un ciberdelito o en la estafa electrónica, que por ahí uno entra a una página y sin querer va cargando datos, no se va dando cuenta, aún así inclusive el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba le ordenó al banco a devolver el dinero al cliente porque el cliente no tiene el deber de saber realmente, como sí lo tiene el banco, el deber de proteger y de conocer, porque son los expertos en el tema. Nosotros los usuarios no tenemos la obligación de conocer, sí de cumplir con los requisitos obviamente básicos y comunes del cuidado, de no divulgar nuestras propias claves, Claro, claro. o tratar de tener el cierto cuidado. Juan Manuel, Pero Juan Manuel, me gustaría sí, aclararle a la gente la gran diferencia que hay entre el cliente y la empresa en cuanto a la relación jurídica. Es decir, la relación de consumo, de consumidor, protege particularmente al consumidor, al que contrata, al totalmente. cliente, al usuario, porque hay una gran, hay una gran diferencia. No es igualitaria la relación entre el banco y el cliente o entre, qué sé yo, una gran empresa de seguros y una persona asegurada o el banco y el cliente. En fin, siempre estamos hablando de una empresa muy especializada que tiene expertos, que tiene contadores, abogados, muchos empleados, sistemas de computación, expertos en computación. Totalmente. Y el cliente no, el cliente se dedica a lo suyo, puede ser un empleado, puede ser un docente, puede ser un jubilado, puede ser un señor que no trabaja y que no tiene conocimientos particulares, puede ser un artista, en fin, alguien que se dedica a lo suyo y no tiene por qué tener conocimientos especiales ni en informática, ni en derecho, ni en contaduría, nada. Es decir, el banco es el que tiene que tomar las medidas correspondientes para evitar esta clase de estafas, sobre todo si son repetitivas. A ver, si en Formosa hay 10, 15, 20, 100 personas estafadas, el banco tiene que ponerse inmediatamente a prevenir esta situación y no decirle simplemente al perjudicado, ¡ay, qué lástima! ¿Te robaron? Mirá, ¡Ah, es tu culpa, Lola! Fíjate mirá, Gabriel, fíjate en la próxima que no te vuelvan a robar. tal cual, o sea, eso es violencia institucional, sin duda alguna. A ver, yo me acuerdo la primera vez que fui con el primer caso a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, yo aclaro lo siguiente, yo presenté hasta ahora 4 casos que están judicializados y tengo el conocimiento de un quinto que lo está llevando adelante un colega, ¿sí? Que no es mi cliente, es de un colega. Pero la primera vez que yo fui a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor había 20 casos ahí reclamando. Aparte del mío, yo era el 21. 20 más había. O sea, yo creo que si hay una falla en el sistema de seguridad del banco que está ocurriendo, no es un caso aislado, sí ocurrió uno por un descuido, no es un caso aislado, está ocurriendo algo grave. El banco tiene la posibilidad de frenarlo, deberían de hacerlo. ¿Por qué no lo hacen? Y ya es una cuestión que habría que preguntarle al banco, pero totalmente de acuerdo con vos.
Vos me preguntabas la relación, ¿cómo es la relación? A ver, la ley de defensa del consumidor es muy clara en ese sentido. Protege al usuario, viene a proteger al usuario. Lo que nosotros hicimos fue decirle a la justicia, el Banco de Formosa no nos protegió, no cuidó nuestro patrimonio. Por eso venimos a reclamar y le venimos a mostrar que el Banco Central le dijo al Banco Formosa que debía de adoptar medidas cibernéticas de seguridad y no lo hizo. Se formó una mesa de enlace ahí de trabajo que la verdad que yo no estoy en desacuerdo con que se formen mesas de trabajo. Lo que sí estoy en desacuerdo es que se formen grupos de trabajo que no trabajan, que no realizan actos que beneficien al usuario, porque no lo protegieron desde el banco, no lo protegieron desde la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, no lo protegieron desde la Defensoría del Pueblo. Ahora, cuando salió el primer fallo favorable, todos ellos que no protegieron se le iban a decir, miren, acá está, lo logramos. Y en realidad no es así. Entiendo. Juan Manuel, dame en síntesis los dos fallos que salieron favorables a tu planteo. ¿Cómo? Disculpame. Haceme un resumencito de los dos fallos de la justicia que le dio a favorable a tus clientes que vos presentaste en la justicia. Bueno, en los dos fallos básicamente exponen prácticamente lo mismo. Los dos jueces, la doctora Pérez Greco y el doctor López Uriburu, lo que hacen es un análisis bastante profundo de ambos hechos. Se dan cuenta, uno puede exponer y puede visualizar a raíz del estudio de que ambas personas fueron hackeadas, que ingresaron a su cuenta, le han cambiado el nombre de usuario, le han cambiado las contraseñas, le han cambiado los teléfonos para el famoso sistema de soft token. En uno de los casos le cambiaron de que le llegue el token al del correo electrónico. O sea, han hecho todas unas modificaciones para que la persona, el verdadero dueño del dinero, no pueda tener acceso momentáneamente, ¿sí? Lograron hacer las transferencias y después obviamente uno va con sus datos y puede recuperar. La justicia investiga eso y se da cuenta que la persona, que mis clientes no son víctimas de una estafa electrónica y automáticamente le hacen reintegrar el dinero al banco. Los dos fallos son realmente extensos, pero están sumamente ricos en contenido jurídico y de manera de protección porque demuestra y desnuda la realidad de que hay una falla en el campo de seguridad del banco. Juan Manuel, te felicito porque hiciste lo correcto, tomaste las medidas de proteger a tu cliente como corresponde, no te quedaste solamente en ir al defensor del pueblo a charlar un rato, a tomar un café y después decirle, bueno, no hay más nada que hacer, como le dijeron, ¿no es cierto? Le dijeron ahí, sí. Bueno, ¿qué va a hacer? Paciencia, cristiana resignación, ¿no? Como que, como que es algo imposible de solucionar. Vos dijiste, no, vamos a ir a la justicia nos va a dar una respuesta y la justicia les dio una respuesta favorable. Y esto en Formosa es mucho decir, así que felicitaciones. Yo te agradezco, pero me gustaría también dejar un mensaje, por así decirlo, porque por ahí circuló mucho en las noticias, en las redes sociales, que el 99%, esto es versión del banco, el 99% de las estafas se deben a la propia torpeza del usuario. No es así. Por ahí mucha gente dice, no, tengo miedo de trabajar o de hacer transferencias electrónicas o de agarrar la tecnología porque me pueden hackear. El riesgo siempre va a estar, pero si uno toma las medidas necesarias, las mínimas medidas de prevención, se pueden evitar. Hoy en día hay mucha tecnología, hay mucha información, hay muchísima información y es seguro, realmente es seguro. Ahora, si les ocurre, no tengan miedo en recurrir a la justicia, no crean que se cierra el camino en cuando te dicen no, ya está, no se va a poder. Sí se puede y hemos demostrado 2 veces que sí se pudo. Y hay muchísimos casos. La verdad, a mí en lo personal, creo que el banco debería llamarse a la reflexión y ver qué pueden hacer para frenar, porque hay muchísimos casos de estafas y casualmente todas del Banco Formosa, no ocurren con otros bancos. Gracias, Juan Manuel. A ustedes.